Bendiciones, el refrigerio espiritual. El día de hoy seguimos nosotros aquí mirando la cuarta palabra que dijo Jesús cuando estaba en la cruz, cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también usted puede mirarla en Mateo 27:46 y Marcos, Evangelio de Marcos 15:34, donde Jesús la expresa también, ¿verdad? En arameo, como dijo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que esta frase refleja un momento profundo de sufrimiento de Jesús como humano, porque recuérdate que Él fue 100% hombre, 100% Dios. Y aquí está en su humanidad. Y aquí Jesús está citando también el Salmo 22, que comienza con ese mismo clamor, pero termina en confianza y esperanza en Dios. Por eso también esa palabra, además del dolor, también también se interpretan como una expresión de fe y cumplimiento de las escrituras, para que se cumplieran las escrituras, como siempre dice, ¿verdad? Y esa palabra que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una de las más profundas y a la vez humana, ¿verdad? Profunda, pero a la vez la más humana. ¿Por qué? Porque a través de ella Jesús nos comunica a nosotros varias cosas importantes que nosotros podemos ver aquí. Aquí Jesús está expresando un sufrimiento real. Jesús no está actuando como ahora mismo, ¿verdad? Que miramos que hacen muchas actuaciones, muchas películas de todas las cosas de Jesús, hacen espectáculos y cosas, pero Jesús aquí no estaba actuando, él estaba viviendo el dolor en toda su intensidad. Él estaba experimentando angustia, él estaba experimentando dolores, él estaba experimentando soledad, aparentemente abandonado. Él estaba ahí en la humanidad, en su parte humana. Y con esto Él nos muestra a nosotros que el sufrimiento humano es real. Y Él también lo comparte completamente con nosotros, lo vivió. Por eso Él siente nuestro dolor, por eso Él conoce nuestro dolor, por eso nosotros podemos expresarle nuestro dolor a Él, porque Él lo entiende, Él se identifica con nosotros, porque al Él decir estas palabras, Él se pone del lado de cada persona que alguna vez se ha sentido solo, se ha sentido incomprendido, se ha sentido abandonado, de la forma que tú te has sentido. Jesús entiende. Él nos dice en el fondo, ¿verdad? Como que quiere decirnos, pienso yo también pasé por eso en la humanidad, yo conozco tu dolor. Y por eso nosotros miramos que en la escritura, ¿verdad? Jesús cita el Salmo 22 y este salmo comienza con un grito de abandono, pero termina, como te dije ahorita, con esa confianza en Dios, incluso en medio del dolor. Jesús sigue confiando en el Padre porque Él dice, eh, Padre mío, ¿verdad? Algo personal. Él no está con esa desesperación, sino se ve esa confianza profunda. Aunque parezca un grito de desesperación, en realidad es una oración. Jesús sigue diciéndole, llamándole, Dios mío, ve, mío, cuando tú dices algo es mío, es tuyo, personal. Así Él le dice, Dios mío. Ahí lo que Él está mostrando, que esa relación no se ha roto con el Padre incluso en esa oscuridad cuando estaba, ¿verdad? En ese momento. Y ahí nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos vivir aún en medio del dolor,
Jesús nos enseña que nosotros podemos expresarle a Dios nuestro dolor sin miedo, no andar con falsedad, ocultando sufrimiento. Te podemos decírselo. ¿Por qué? Porque Él lo sabe. Aun cuando nosotros no lo entendamos, por qué no están sucediendo las cosas, nosotros podemos seguir confiando, seguir creyendo en esta palabra que nos dice que aún en el silencio, en la distancia, Dios está ahí, aunque tú a veces creas que cuando tú sientes silencio, cuando tú no ves que nada se está moviendo, cuando tú estás orando y no ves esa respuesta, muchas veces tú te sientes que Dios, ¿y dónde tú estás? Me ha abandonado. Muchas veces, ¿verdad? Tú hasta piensas así. Pero aun cuando no entendamos, podemos seguir confiando. ¿Por qué? Porque estas palabras nos dicen que el silencio o la distancia de Dios que a veces podemos sentir, eso no significa que Él realmente nos haya abandonado. Jesús transforma ese momento de oscuridad en un acto de fe. Y es lo que nos anima entonces también a nosotros a creer a Jesús, a creer, a expresar ese sufrimiento real. Jesús está, te dije, pasando ese sufrimiento ahora en este tiempo, ¿verdad? Nosotros nos trae a la memoria y como estamos ahora conmemorando, ¿verdad? Ese tiempo que Jesús estaba allí en la cruz del Calvario. Entonces, esto nos enseña a nosotros a cómo nosotros podemos vivir aún en medio de ese sufrimiento. Ahora vamos nosotros a reflexionar sobre algunas preguntas para nosotros mismos, para que nos lleve a la reflexión sobre el dolor, sobre la sinceridad que nosotros tenemos que tener en los momentos de sufrimiento. Piensa tú en tu vida personal. ¿Me permito yo expresarle a Dios lo que yo realmente siento o incluso mi tristeza o mis frustraciones? Hay gente que no se atreve a confesarlo con su boca, lo que está pensando y sintiendo en su corazón. Ay, no, Dios, estoy pecando, ni lo voy a decir. Si ya tú lo pensaste, exprésalo al Señor, ya Dios lo sabe, aún no hemos abierto la boca y Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Exprésale al Señor cómo tú te sientes, eso es lo que Dios le agrada, nuestra sinceridad. Él no nos va a abandonar. Piensa, yo solo suelo, yo a veces, ¿verdad? Vamos a decir a veces, suelo ocultar mi dolor por miedo a acostumbrarme, ¿verdad? O por miedo, vamos a decir, que cada uno los pensamientos son libres, o por miedo a que no han acostumbrado, que no se puede decir muchas cosas, que tú nada más te estás quejando. Dios sabe, ¿verdad? Dios conoce. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? Cuando yo no entiendo lo que yo estoy viviendo, piensa, ¿yo sigo confiando en Dios o yo me alejo de Dios? ¿Y qué significa para ti decir, Dios mío? En medio de una dificultad, ¿qué significa para ti decir, Dios mío? Muchas veces decimos, wow, cuando algo es sorprendente, bueno, wow, Dios mío, qué grande eres tú. Pero también en medio de la dificultad, cuando tú dices, Dios mío, ¿eh? ¿Qué significa eso para ti? Piensa. Y sobre la demás persona, tú piensa. Ahora mismo, ay, yo soy sensible con el sufrimiento de los demás, con el sufrimiento de la gente que me rodean, o yo nada más me enfoco en lo mío, como ahora la gente, ¿verdad? Le gusta enfocarse en lo suyo y que los demás se arraquen con sus propias uñas. Pero tenemos que estar conscientes, hacernos esa pregunta. Yo soy sensible al sufrimiento de la persona que me rodean, porque mire, Jesús pasó ese sufrimiento en la cruz y no fue por él, porque dice la palabra de Dios, el que no tuvo pecado alguno, fue que llevó todos esos pecados por nosotros, la muerte la merecíamos nosotros y él pagó
por nosotros. Entonces ahora piensa, yo soy sensible al sufrimiento de lo que me rodean. Yo acompaño a otro cuando se sienten abandonados, cuando se sienten solos, cuando se sienten tristes, cuando se sienten golpeados, cuando se sienten maltratados. Yo lo acompaño, yo estoy ahí pendiente con ellos, porque Jesús lo hizo por ti y por mí. Y en nuestra vida diaria vamos a pensar para poner esta palabra en práctica. ¿En qué momento del día yo me siento más solo o cargado? ¿Mm? ¿En qué momento del día? ¿Cómo yo puedo transformar esos momentos en oración como lo hizo Jesús? ¿Mm? Cuando clamó al Padre. Cuando tú te sientes cansado, cuando te sientes abrumado, cuando te sientes ansioso, del modo que te sientas en el transcurso del día, como te sientas, ve a través de una oración. ¿Por qué te digo de una oración? Porque es de la forma como nos comunicamos con Dios. Entonces, a través de esa oración, cuéntale a Dios cómo te sientes. Clama al Señor y hazlo con esa profunda fe, como lo hizo Jesús. Recuerda que incluso en esos momentos de oscuridad puede tener sentido. Hasta esos momentos de oscuridad pueden tener sentido en nuestra vida cuando nosotros confiamos en que, como en el Salmo 22, el dolor no es el final de todo, ¿verdad? El dolor no es el final. Dios tiene un final para cada uno de nosotros, como lo tuvo con ese ladrón que estaba con ese, ¿verdad? Como dice el criminal que estaba al lado de él en la cruz, que lo reconoció a él como el Salvador. Y él le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, como confió a sí mismo, nosotros podemos confiar en él y saber que ese sufrimiento, que ese dolor que se pasa, no es el final. Y aquí nosotros podemos rescatar, ¿verdad? De toda esta palabra de Dios, que cuando tú sientas que Dios está lejos, recuérdate de esa palabra, clama, Dios mío, tú puedes decirlo, ¿por qué me has abandonado? No te siento, ¿dónde está? ¿Eh? Hay momentos en la vida en que todo pasamos, ¿verdad? O que más o menos nos parecen oscuros, decirlo de otra forma, porque tal vez tú dices, yo no he pasado ningún momento así, gloria a Dios. Pero hay momentos en la vida en que todo parece oscuro y oramos, pero seguimos nosotros sintiendo el silencio. Estamos buscando a Dios, pero parece distante. Jesús mismo vivió ese momento en la cruz. Sus palabras no son solo un grito de dolor, sino una oración profunda. Como te dije ahorita, se citó ahí en el Salmo 22. Jesús nos enseña que nosotros podemos acudir a Dios incluso cuando sentimos o cuando podemos sentirnos que estamos abandonados. No es falta de fe expresar el dolor, es una forma de fe porque sabemos que el único que puede ayudarnos es Él y en Él es que confiamos. Y aún en medio de ese sufrimiento, Jesús no dejó de llamar a Dios, no dejó de llamarlo Dios mío, ¿verdad? De reconocer lo que era su Dios, su Padre, ¿verdad? Eso entonces a nosotros nos debe de animar a recordar que la relación con Él no depende de lo que nosotros estemos sintiendo. Eso nos anima que cuando nosotros no nos sintamos que estamos bien, como todo el mundo le gusta estar, eh, que tú estás pasando momentos difíciles, que te está pasando por medio de un proceso, eso nos recuerda a nosotros es que no dependemos de esos sentimientos que estemos sintiendo, sino de la fidelidad de Dios. Es Dios el que va a ser en nosotros. Y hoy tal vez tú no entiendas lo que te está pasando. Hoy tal vez tú no entiendas por qué estás viviendo esa situación. Hoy tal vez tú no entiendas
lo que está viviendo en tu vida. Mas, sin embargo, este pasaje te está invitando a seguir confiando, incluso en el silencio, incluso cuando tú no entiendes lo que está pasando, incluso cuando tú te preguntas por qué a mí, si yo, y mucha gente que dice, no lo merezco. Y Jesús merecía eso. No, lo merecíamos nosotros y Él lo pagó por nosotros. Nos anima a seguir confiando, aun cuando sienta silencio. ¿eh? Hoy nosotros podemos aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida, hablar con Dios con total sinceridad, no escondiendo nuestras emociones. No escondas tus emociones de Dios. Entrégale todas tus emociones a Dios. Él lo sabe todo. Muchas veces nosotros tenemos temor de decir algo creyendo que vamos a ofender a Dios. Ya Dios conoce lo que nosotros hemos pensado antes que lo digamos. Entrega todas esas emociones a Dios y recuerda que recuerda un momento en que Dios fue fiel en tu vida. Recuérdalo. Y ese Dios que fue fiel en tu vida cuando tú lo necesitaste, cuando tú clamaste a Él y Él te respondió, es ese mismo Dios que te va a responder en el día de hoy. Pero recuerda que a su tiempo, porque Él conoce el cómo, cuándo y dónde, cuándo va a ser, cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Así que vamos a orar al Señor, a decirle, Señor, cuando yo no entiendo y yo siento que tú estás lejos, ayúdame, Padre, ayúdame a confiar en ti, que mi fe no dependa de lo que yo siento, que mi fe no dependa de lo que está pasando, que mi fe no dependa de mis emociones, sino de quién eres tú, que yo pueda aprender, Señor, y que aun cuando yo no lo sienta, yo sé que tú sigues aquí conmigo, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.